Todo lo que dice el currículum es más o menos cierto, pero la parte más importante es que soy ingeniero naval. Los ingenieros navales resuelven problemas y en realidad de lo que se trata todo esto es de resolver un problema, y yo espero convencerlos que esta herramienta que les estamos presentando hoy es útil para entender la naturaleza y sobre todo para tener información específica sobre el problema del progreso social. Ok, la presentación tiene tres partes. La primera es hablar un poquito de cómo se mide el desarrollo, volver un poquito atrás en la historia y plantear un poquito por qué nosotros queremos hoy desarrollar una nueva medida de desarrollo diferente de las que existen. Después hablo del índice de progreso social, cuál es su estructura, cuál es su lógica, cómo lo diseñamos para que rinda información útil para la toma de decisiones. Y finalmente el reporte de país de Costa Rica, que como se van a dar cuenta es a la vez muy bueno y muy preocupante. En realidad tiene las dos caras de la moneda, que en realidad es un reflejo del país, ¿verdad? Este es un país donde en general se vive bien, se satisface la mayoría de las necesidades de la gente, el que tiene educación y aprovecha las oportunidades prospera, pero por otro lado, aquel liderazgo ejemplar que tuvimos en el área de progreso social se ha venido disminuyendo, ha venido decayendo en su intensidad, y eso lo vamos a ver aquí de una forma bastante precisa también. Entonces vamos a la primera parte, ¿cómo se mide el desarrollo de una nación? Este no es un problema nuevo, ¿verdad? La verdad es que allá en 1660, cuando Oliver Cromwell estaba invadiendo Irlanda y Escocia y tratando de establecerle impuestos a la gente, le encargó a William Petty, un pensador, un filósofo, era médico y filósofo y de ahí se convirtió en economista por necesidad. Cromwell le encargó que midiera cuál era la riqueza de los territorios que invadía para poderle cobrar impuestos de manera apropiada. Y no voy a entrar a explicar, porque es medio complicado, cómo William Petty diseñó el sistema de medición, pero sí voy a mencionar un dato importante. En la primera medición formal que se hace de la riqueza de un país, para William Petty, de los 660 millones de libras que se producían en el Reino Unido en aquel momento, 447 eran determinadas por la capacidad laboral, por las capacidades de la gente. Entonces, desde la primera medición ya empezamos a ver que en realidad eran habilidades, capacidades y bienestar de la gente lo que en una forma más clara determinaba la prosperidad de un país. Y van a ver qué interesante que de alguna forma eso se mantiene en la historia. Después aparece Adam Smith, por supuesto, con la riqueza de las naciones, pero menos conocido es que Adam Smith también hizo un intento de escribir sobre el tema de la moral de la prosperidad. Y de alguna forma él decía, sí, yo entiendo la generación de riqueza, y plantea todo un tratado que obviamente es la base de la economía moderna hasta la fecha de hoy, pero él en sus últimos artículos expresa con claridad la preocupación de que estas son mediciones fundamentalmente económicas que de alguna manera entraban en un conflicto moral al no poder representar bien el verdadero bienestar de la gente. Y esta es una preocupación entonces que otra vez nos viene de siglos atrás, no es algo nuevo. De hecho, la medición general del éxito de un país hoy es el crecimiento del Producto Interno Bruto o del Producto Interno Bruto per cápita, y eso es obra de Simon Kuznets, quien fue asignado en la década de los 30 en Estados Unidos para desarrollar una medición de la capacidad de generación de riqueza de ese país. Él desarrolla el concepto del Producto Interno Bruto, pero tal vez lo más importante de Simon Kuznets es que expresa con claridad que el bienestar de una nación difícilmente puede ser inferido por la medición de su crecimiento económico. Y entonces establece, el hombre que diseñó el Producto Interno Bruto dice, esto mide el crecimiento económico, mide la capacidad productiva, pero difícilmente de ahí podemos inferir el bienestar. Entonces es interesante que voy a decir, el primero que midió una economía, el que estableció la base de la medición económica y quien desarrolla el concepto del PIB, los tres expresan
al final de sus carreras la preocupación de que hay una diferencia real entre lo que es el crecimiento económico y el bienestar. Y un poquito eso se traslada a tiempos modernos, ¿verdad? Y hace más o menos 4 años, Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi escribieron primero un artículo y después un libro que se llama Mismeasuring Our Lives, Malmidiendo Nuestras Vidas. Y en este libro, entre otras cosas, dicen, ¿verdad?, lo que en una sociedad cada vez más orientada a la medición del desempeño, tener las métricas correctas importa mucho. Porque si tenemos las métricas equivocadas, vamos a estar tomando malas decisiones, ¿verdad? Y eso está claro. Y claramente el libro entero, el subtítulo del libro es que el PIB no puede ser la medida única del desempeño de una nación. Y la verdad es que cuando uno le pregunta a cualquier economista y a cualquier persona, ¿cómo le fue a tu país el año pasado? Dice, de película crecimos al 4,5%, o de película crecimos al 8%, o nos llevó el diablo de crecimos al 1%, o estuvimos estancados. Inmediatamente vamos a la referencia del Producto Interno Bruto para decir cómo nos fue, sin que importe aparentemente si ese crecimiento económico o ese decrecimiento mejoraron o empeoraron el bienestar de las personas. De hecho, ¿verdad?, esto es mucho más cerca. El año pasado, en un estudio que hace Justin Fox en la Universidad de Harvard, dice esto, y desafortunadamente también es cierto, dice, el dinero no lo es todo, pero para medir el éxito de una nación, hasta la fecha ha sido prácticamente lo único. Y después agrega muy sabiamente, bueno, además de los deportes, ¿verdad?, porque lo único que es paralelo al Producto Interno Bruto es el ranking de la FIFA, ¿verdad? Y en qué lugar está el equipo en el ranking de clubes y cosas por el estilo, y cuántas medallas sacamos en las Olimpiadas, como si eso fuera una medida de desempeño. Ahora, eso no es casual, ¿verdad? Las naciones socialistas, para mostrar su fortaleza, hegemonía y bienestar, utilizaron el deporte como un proxy, como un sustituto de la proyección del bienestar. Entonces uno veía a Alemania Oriental, cuya productividad era el 10% de Alemania Occidental, pero que ganaba más medallas en las Olimpiadas, y de alguna forma eso representaba una nación poderosa y que tenía una población saludable, fuerte y vigorosa, ¿verdad? Entonces el tema de los deportes no es trivial, de hecho se ha usado como un sustituto y una proyección del bienestar a través del tiempo. Sin irnos muy lejos, recientemente, cualquier cosa que haya pasado en Venezuela, casi todas malas, ¿verdad? Están importando gasolina y están importando lubricantes en el país que tiene las reservas petroleras más duraderas del planeta. La productividad empresarial se ha destrozado, el número de miembros de la Cámara de Industrias bajó de 11,000 a 4,000, o sea, se han desaparecido 7,000 organizaciones productivas, por lo menos del registro formal, pero sin embargo, Venezuela hoy tiene mucho mejor fútbol, mucho mejor béisbol, mucho mejor atletismo, es parte de ese modelo que importan de Cuba, ¿verdad? Donde el deporte se utiliza como un símbolo de bienestar. E insisto un poco en este tema del deporte, porque nosotros mismos al hacer la medición vamos a estar usando algunos reemplazos de variables tradicionales que tienen que ser medidos, voy a decir, en una forma no tradicional. Esta frase es sorprendente, y perdón que es un poco larga, pero es una frase de Robert Kennedy en 1968, la traducción es mía, la frase estaba en inglés obviamente, y lo que dice es: nuestro PIB cuenta lo que contamina nuestro aire, los productos que afectan nuestra salud y las ambulancias que transportan los heridos causados por la violencia en nuestras carreteras y ciudades. Cuenta las cerraduras de seguridad con que nos protegemos y la construcción de las cárceles en que encerramos a quienes las rompen. Cuenta la destrucción de nuestros bosques y la pérdida de nuestra naturaleza en medio del caos ambiental que vivimos. Sin embargo, el PIB no cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación y la felicidad de sus juegos. Y ahí está siendo la protesta directa de que el bienestar debe ser medido de otra forma. Hubiera sido muy interesante si Robert Kennedy hubiera llegado a la presidencia y se hubiera quedado ahí 8 años a ver si hubiera actuado sobre esto o si nada más era esa habilidad que tenía para dar discursos fabulosos. Pero en todo caso, esta frase es de lo más representativo
Porque hoy que hablamos de bienestar y de la medición del bienestar, estamos utilizando cosas como el índice de felicidad, en el cual Costa Rica, por cierto, se ha posicionado bastante bien. Hemos salido de primeros 2 veces y de terceros 1 vez. Somos un país sumamente feliz, aparentemente, con todo lo que eso pueda implicar. Y la verdad es que cuando medimos el desarrollo humano, bueno, lo vamos a ver, nos hemos deteriorado, pero en algún momento Costa Rica tuvo niveles de desarrollo humano muy interesantes, con una medición que era muy incompleta, vamos a hablar de ella. Pero lo cierto es que el hecho de que crezcamos en términos económicos no necesariamente significa que estamos creando bienestar, felicidad, o a través de la calidad de la educación, un instrumento real de movilidad social, ¿verdad? Ok, entonces partimos de la premisa que se requieren nuevas mediciones. El PIB es importante, y ojo, esto es bien importante, yo no estoy descalificando el PIB, estoy diciendo el PIB es una medida incompleta e insuficiente por sí sola. Es importante medir el crecimiento de la productividad de un país, cómo los factores patrimoniales, los factores laborales, los factores tecnológicos se unen para crear riqueza. Pero no es suficiente, ¿verdad? Hay ejemplos en nuestro medio, por ejemplo en Ecuador, en el año que se hizo la dolarización, el país creció económicamente. Y ese crecimiento después se demostró que era que el 9% más rico que se había preparado para el cambio de moneda se había enriquecido muchísimo. Que había otro 20% que había salido más o menos tablas, pero había prácticamente un 70% cuya riqueza y cuyo bienestar se había disminuido. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el Producto Interno Bruto y el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita son medidas promedio de tendencia central que ocultan la información de lo que de verdad ocurre en la distribución. Entonces necesitamos nuevas medidas que sean capaces de complementar el crecimiento económico, la competitividad y el mismo índice de desarrollo humano. ¿Por qué el índice de desarrollo humano? Una razón muy sencilla. Este eje que está aquí tiene el número de componentes por medio de los cuales se mide algún índice, ya los voy a mencionar, y este eje es el porcentaje de variables ambientales y sociales que tiene ese índice. Por ejemplo, y el tamaño de la bola representa el número total de indicadores que se utilizan para la medición. Entonces, por ejemplo, el índice de competitividad del Foro Económico Mundial tiene muchísimas variables, de hecho 111 variables que entran en el modelo, tiene un total de 12 pilares, 12 componentes que utiliza, pero apenas un 15% de variables de orden social. Entonces el índice de competitividad aparentemente mide bastante bien la competitividad micro y macroeconómica de un país. Como tiene 112 componentes, da muchas oportunidades de actuar para cambiar la situación competitiva del país, pero por otro lado, desde el punto de vista social y ambiental, hace una medición sumamente incompleta. Este es el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Ese índice literalmente se mide por 3 factores. El PIB per cápita representa un 70% del índice de desarrollo humano. Y lo que ahí está supuesto es que si el PIB per cápita es alto, el consumo per cápita es alto y el consumo per cápita es igual a bienestar. Y en general eso es cierto, claramente hay una correlación positiva y fuerte entre el ingreso y el consumo. Y los otros 2 componentes del índice de desarrollo humano son la educación, con 2 subíndices, la escolaridad promedio de la población del país y la escolaridad esperada de la generación escolar actual. Y por último usan longevidad en sustitución de todos los índices de salud, de todas las variables de salud. Entonces el índice de desarrollo humano es productividad y consumo representados por el PIB per cápita, movilidad social representado por la escolaridad y longevidad o salud representado por la longevidad. ¿Es un buen índice? Sí, de hecho van a ver que la correlación entre nuestro índice y el índice de desarrollo humano es muy alta. El problema es que si yo soy un formulador de políticas,
¿Qué hago cuando el 70% del índice está determinado por el ingreso per cápita? Me concentro en hacer crecer el ingreso per cápita y me olvido otra vez de las variables que realmente representan el bienestar a que hacía alusión Kennedy. Entonces nosotros diseñamos un índice que se vino a posicionar aquí arriba. Tenemos 12 componentes, ¿verdad? Total de 12 componentes. Y el 100% de nuestras variables son de orden social y ambiental. Nosotros no estamos ni descalificando el PIB ni descalificando el índice de desarrollo humano. Lo que decimos es necesitamos un índice que nos permita una desagregación suficiente de los componentes del bienestar para que se pueda actuar sobre ellos. Todos hemos oído la frase lo que no se mide no se cambia. Bueno, si nosotros no estamos midiendo las variables del bienestar, difícilmente las vamos a cambiar. Entonces, esa es la primera parte. Y ahora lo que vamos a ver es, bueno, ¿cuál es nuestra propuesta de índice? ¿Cuál es el proyecto de medición que hemos planteado? Y entonces vamos al índice de progreso social. En primer lugar, el progreso social es complejo. Y nosotros lo definimos al final por 3 dimensiones. La primera dimensión es la satisfacción de las necesidades básicas. Cosas como la nutrición, el techo, la seguridad, las cosas esenciales para que una persona subsista, para que una persona tenga acceso a agua potable, tenga acceso a buena nutrición, tenga vacunación básica, tenga un techo básico. En otras palabras, la satisfacción de necesidades básicas. En segundo lugar, que existan los instrumentos, las políticas que promuevan y permitan una movilidad social, que le permitan a una persona y a una comunidad mejorar su calidad de vida. Y en tercer lugar, una persona que ya satisfizo sus necesidades básicas, que ya aplicó instrumentos que le permiten mejorar su calidad de vida, pues que encuentre las condiciones para desarrollar su plena capacidad. Entonces el bienestar empieza satisfaciendo necesidades básicas, pasa por movilidad social y en última instancia por la capacidad del individuo para alcanzar su pleno potencial. Y lo que está supuesto aquí entonces es que de alguna forma este índice, esta progresión social de necesidades a movilidad, a potencial, representa no solo bienestar, sino también en el fondo felicidad, ¿verdad? Una persona que llena, que desarrolla su pleno potencial está satisfecha a la vez, ¿verdad? Y aunque nosotros no medimos felicidad, la correlación con el índice de felicidad es bastante alta también. Entonces tenemos 3 pilares: necesidades básicas con nutrición y salud básica, aire, agua y saneamiento, manejo de aguas hervidas, variables de vivienda y variables de seguridad personal. Las bases de la movilidad con el acceso a educación básica, acceso a información y comunicaciones. Esa variable la discutimos muchísimo, pero la forma de exclusión más grave que hay hoy en la sociedad es no contar con acceso a la información. Entre comillas, el IMAS y el FODESAF y la institucionalidad de Costa Rica tiene 22 instituciones y 44 programas. Pero si ustedes están en el fondo de Zixaola, en Talamanca o en Paquera, ni siquiera tienen la información para participar de eso. Entonces la exclusión de información es grave. Salud y bienestar, que ya no es la salud básica, lo que sería vacunación, sino acceso a tratamiento, otros temas que vamos a ver en detalle. Y por supuesto empiezan a entrar las variables que hoy llamamos bienestar, en inglés wellness, ¿verdad? Que es no solo salud, sino una salud que es optativa y que representa una calidad de vida. Entonces van a ver ahí variables como la obesidad, que por cierto es una en las que Costa Rica está excedido. Yo traje una muestra por si acaso. Y después sostenibilidad de los ecosistemas, que lo que significa fundamentalmente es que el ambiente natural propicia la sostenibilidad de una vida sana, de una vida próspera. Y por último, en oportunidad. Una persona que tiene acceso a ejercer sus derechos individuales, que tiene acceso a educación superior para desarrollar un nivel de productividad mucho más alto, libertad personal y de escoger un estilo de vida,
Y por supuesto, equidad e inclusión, aquello que nos da cohesión social. Y ahí vamos a ver otra vez que la cohesión social, que tiende a verse como una abstracción, no lo es. En realidad, hoy en día hay esfuerzos muy interesantes de medición de la cohesión social. Ok, entonces yo sé que esto no lo pueden ver, voy a leer solo uno para poner un ejemplo. En nutrición y salud básica dice malnutrición, la profundidad del déficit alimentario, la tasa de mortalidad maternal, la tasa de niños nacidos muertos, la tasa de mortalidad infantil y curiosamente una variable que teníamos tres, que era prevalencia de tuberculosis, prevalencia de malaria. El problema es que, y esto es importante que lo sepan, originalmente teníamos 78 variables, al final terminamos con 52 porque no encontramos fuentes de información actualizada y fidedigna para todos los países en todo lo que quisiéramos medir. Fundamentalmente esta primera dimensión trata de medir si el país tiene la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de su población a través de 4 componentes y un total de 18 indicadores. La segunda dimensión, las bases de movilidad, trata de contestar la pregunta si existen la infraestructura e instrumentos para que las comunidades y las personas mejoren su calidad de vida. También con 4 componentes y 18 indicadores. Y finalmente, si existe un medio propicio para que cada individuo alcance su pleno potencial con 4 componentes y 16 indicadores. En total tenemos 52 indicadores. Otra vez, si nos comparamos con el índice de desarrollo humano, resulta que la medición en términos de generar un ranking no es muy diferente. Nuestro ranking es muy parecido en orden al ranking de desarrollo humano. Sin embargo, para un formulador de políticas, aquí hay 52 oportunidades de intervención para tratar de cambiar el progreso social. Y vamos a ver cuando discutamos el caso de Costa Rica, las cosas que hemos dejado hacer y cómo eso se empieza a reflejar en resultados más bien negativos. Ahora, este índice tiene otros principios de medición que es fundamental que ustedes conozcan. En primer lugar, solo tenemos indicadores de desempeño real o percibido. Y cuando decimos real o percibido, hay una buena parte de las variables de la última columna, de los 16 indicadores, que salen de la encuesta mundial de Sid Gallup. Principalmente las que tienen que ver con género y discriminación son por encuesta. Y aquí solo, por ejemplo, en las respuestas que tienen que ver con género, la respuesta es dada exclusivamente por mujeres, por una muestra bien estratificada, pero entonces está enfocado en el grupo afectado. No me preguntan a mí cómo le va a mi mujer, le preguntan a mi mujer cómo le va a ella, ¿verdad? Y en ese sentido, aquí hay algunas variables que no son objetivas, sino subjetivas, responden a una encuesta, pero tuvimos el cuidado de trabajar con Sid Gallup para estar seguros de que realmente la estratificación y la aplicación de la encuesta era apropiada. La otra cosa es que no hay un solo indicador económico. Nosotros no medimos el porcentaje del PIB que se invierte en educación, sino que medimos la tasa de graduación de primaria, la tasa de graduación de secundaria y el porcentaje de gente que entra y completa la universidad cuando estamos midiendo la educación. Porque no nos interesa medir el esfuerzo. Costa Rica dice que invertimos el 6%, aprobamos invertir el 8%, invertimos realmente el 5.4% en educación, El Salvador invierte el 4.3% y aumenta su escolaridad más rápidamente que nosotros. Entonces, para nosotros lo que es importante es la escolaridad, el cambio en la escolaridad, no si el país invirtió más o menos recursos. Porque en nuestro caso sabemos que una buena parte de los recursos va a satisfacer una burocracia, va a satisfacer una convención colectiva, va a una serie de cosas que, si bien es cierto pueden ser importantes para sostener el sistema en la forma que está diseñado, no cambian el desempeño del sistema educativo, ni mejoran su calidad, ni mejoran su escolaridad. Entonces no hay ningún indicador económico, no hay coeficiente Gini y no hay nada correlacionado con porcentajes del PIB.
No hay indicadores entonces de esfuerzo o intención, sino solo variables de desempeño final, variables de resultado. El índice se ha medido para 50 naciones que representan el 75% de la población mundial. Esto fue un asunto económico, la medición es carísima. Nosotros, para hacer esto muy objetivo y muy seguro, hicimos 2 contratos, uno con Sid Gallup, uno con The Economist Intelligence Unit. Les pedimos hacer la misma medición, usamos las variables más confiables, pero bueno, eso nos resultó carísimo. En 2014 vamos a hacer el índice para 100 países, ya tenemos el financiamiento, pero ni modo, este año solo tenemos 50 naciones, entonces el ranking no es lo representativo que quisiéramos. También es un modelo integral con muchos indicadores. Ahora, ojo una cosa, la razón por la que es importante no medir el esfuerzo, y aquí puse un ejemplo, esto dice, está la variable de salud y bienestar, el indicador de salud y bienestar, y esto lo correlacionamos, solo como ejemplo, con la variable del porcentaje del PIB que se gasta en salud en algunos países en que teníamos el dato fidedigno. Y solo para poner la muestra de por qué no hay que medir esfuerzo, resulta que el gasto total público y privado en salud en Estados Unidos representa prácticamente el 16% del Producto Interno Bruto de ese país. Increíble, ¿no? Y sin embargo, países como el Reino Unido, Australia y Suiza, invirtiendo entre el 8% y el 10% o más o menos del PIB, tienen un desempeño mucho más alto en salud y bienestar. Entonces, esto es para decir, medir el esfuerzo no vale la pena. Hay que medir el desempeño real. Y por supuesto, la otra cosa que tengo que mencionar es que este es un modelo beta, es un prototipo en el sentido de que seguimos trabajando para mejorarlo. El año que viene queremos tener 100 países y 72 variables, y entonces estamos trabajando con institutos de investigación para que hagan las mediciones que no existían el año pasado en todos los países de la muestra. Entonces esta es una primera versión muy útil, pero es un índice que va a mejorar. Y esto no es atípico, ¿verdad? Ahora nosotros hablamos del índice de competitividad del Foro Económico Mundial y decimos, salimos de número tal, 110 en infraestructura, qué barbaridad, y nos ofendemos y todo, y lo tomamos como un dato objetivo. Y la verdad es que nosotros queremos llegar a ese punto. Ahora, para llegar al punto en que está el índice de competitividad, ellos lo publicaron del 79 al 96 para 30 países. Y esos 30 países eran los países europeos, los países grandes, China e India, más Japón, Estados Unidos, Canadá y Australia, básicamente. Esos eran los 30 países. Cuando vinieron a Centroamérica en el famoso proyecto de Porter y Sachs, nosotros metimos a las 6 naciones centroamericanas. Entonces se vieron obligados moralmente a meter a algunos países de Sudamérica y algunos países africanos y llevaron el índice a 42 y después a 54 y después a 74. Ahora van por 144 países y siguen creciendo. Entonces lo que quiero decir es que esto no es atípico en el desarrollo de un índice, aun si se llega a tener gran confianza en él. Entonces para mí el que sea un modelo beta pues no es lo ideal, pero por otro lado está bien. Este es el primer ranking, ¿verdad? Y cuando les confieso que como yo soy uno de los autores de esto, cuando Costa Rica salió en el lugar número 12, yo dije, qué tirada, ¿verdad? Y esto no me lo va a creer nadie. Entonces me tuve que meter a explorar qué era lo que causaba eso, ¿verdad? Y vamos a ver que en el estudio del caso, la verdad es que hay razones por las que Costa Rica está en esa posición. Pero es muy impresionante. Nuestro ingreso per cápita nominal hoy es de $9,000. Ajustado, el ingreso ajustado nos lleva a $12,100 en esta medición. Y los países que tenemos al lado son Polonia con $21,000 y Corea del Sur con $31,000. O sea, nuestro desempeño en progreso social está al lado de países que tienen ingresos per cápita ajustados de entre $20,000 y $30,000. Es verdaderamente alto. No sorprende que Suecia sea el primero, sí sorprende un poco que Reino Unido sea el segundo,
Y precisamente trabajando para explicar el Reino Unido con Michael Green, uno de nuestros economistas, es que empecé a encontrar la explicación de Costa Rica, que después vamos a compartir. Obviamente Suiza, Canadá, Alemania no sorprenden ahí arriba, ¿verdad? Y el resto yo diría que es un ranking más o menos en el orden que uno esperaría. De hecho es muy parecido al índice de desarrollo humano. Algunas sorpresas, que México caiga tan abajo, pero el peso, por ejemplo, de las variables de seguridad hoy le hace muchísimo daño a la clasificación de México. Y después, en el fondo, los países que están en rojo, pues tampoco sorprenden. Son países del sur de Asia y naciones africanas, más o menos en el orden que uno esperaría, aunque ahora vamos a ver un gráfico que realmente muestra que eso se hubiera podido cambiar relativamente fácil. Esas son las naciones latinoamericanas, ¿verdad?, que están, y eso hace que seamos el primero de América Latina, y aquí entre comillas porque por fortuna no medimos Uruguay. Cuando hicimos el análisis después de las variables de Uruguay, Uruguay nos hubiera superado, pero como no está medido formalmente no aparece ahí, entonces seríamos segundos después de Uruguay en América Latina si Uruguay estuviera en la muestra, pero aún así es un buen desempeño. Por otro lado, hoy en el mundo se miden variables para un total de 204 países, así que esto es como un 25%, así que ajustando por las correcciones, posiblemente entre los 204 países nosotros somos como el número 40 en el mundo. Y van a ver que eso es mucho más alto que lo que obtenemos en el índice de desarrollo humano, y va a ser interesante explicar por qué, ¿verdad? Y obviamente los países que aparecen aquí al fondo, pues no solo no sorprenden porque son países de ingreso muy bajo, de consumo muy bajo, de muy baja infraestructura, y eso se refleja en todo esto. Ahora, esta curva es muy interesante, ¿verdad? Esto lo que está graficando es el score en nuestro índice de progreso social contra el ingreso per cápita. Y esta es la curva que nos genera, ¿verdad? Y vean qué interesante, ¿verdad? En primer lugar, bueno, obviamente la curva pasa, ¿verdad? Voy a decir marcando, aquí esta curva estaría más alta si no fuera porque Emiratos Árabes Unidos, a pesar de su altísimo ingreso per cápita, tiene un progreso social bastante bajo, sobre todo en la parte de oportunidad, ¿verdad? Se caen mucho sus valores. Pero vean qué interesante, esto es Costa Rica, y si ustedes analizan todos los puntos, solo Filipinas compite con nosotros por ser el país que aparentemente ha sido históricamente más eficiente en convertir ingreso en bienestar. Y eso sí es una bocanada, ¿verdad? Decir que un país es el más eficiente en convertir ingreso en bienestar, pues no solo es arriesgado, sino que es de una gran satisfacción, ¿verdad? Debieran estar pegando brincos en la tumba todos los políticos del siglo XX que de alguna forma lograron eso. Y de verdad, solo Filipinas tiene una posición que es más o menos del mismo tamaño que la nuestra. El país más eficiente en convertir ingreso en bienestar, de acuerdo a este índice de progreso social, son Costa Rica y Filipinas, más o menos en la misma magnitud. Ahora, el país menos eficiente en convertir ingreso en bienestar es Rusia, es el que está más lejos de la curva de proyección. Y fundamentalmente lo que estaríamos diciendo ahí, y vean que es inclusive una distancia bastante mayor que la de Costa Rica, es que los rusos no han convertido el crecimiento de su ingreso per cápita en bienestar, sino que hay una masiva concentración de la riqueza en pocas manos. Es interesante también, si vemos todos estos puntos que son Costa Rica, Brasil, Colombia, Perú, Túnez, China y Sudáfrica, que dentro de un rango de ingreso relativamente estrecho hay muchísimos niveles de desempeño, ¿verdad? Y desde el punto de vista académico eso es fascinante, tratar de explicar las diferencias. De hecho, una de las cosas que nuestro programa hace, el Social Progress Imperative, financia investigaciones para explicar los porqués de estas variaciones. Y eso lo estamos haciendo en varios cuadros, ¿verdad? En ese que les acabo de mostrar, digamos, de países de ingreso medio alto, pero lo estamos haciendo principalmente acá. Vean Nigeria y Ghana. Nigeria es un país petrolero con un ingreso per cápita que es más del doble
que el ingreso per cápita de Ghana. Y sin embargo, el bienestar, el progreso social de Ghana es mucho más alto, ¿verdad? Eso ciertamente hay que explorarlo. La otra cosa que esto muestra es que en la parte baja de la curva, sin aumentar el ingreso de manera significativa, con solo unas cuantas políticas inteligentes, aparentemente es posible mejorar muchísimo el progreso social. Y eso sí es importante, porque los países que están ahí al fondo, aquellos que estaban en el cuadro rojo, son los países que realmente sufren, donde hay gente que sufre profundamente el malestar de su pobreza. Y vamos a ver con las investigaciones cuáles son las 3 o 4 políticas que nos permiten agarrar esta cola y subirla por lo menos al nivel de la curva, al nivel de progreso social, que es equivalente a su nivel de desarrollo económico. Y después hay otra cosa interesante, y es que con excepción de Emiratos Árabes Unidos y tal vez Israel, que está aquí un poquito bajo también, pero aparentemente más o menos de $30,000 de ingreso per cápita hacia arriba, ya no hay grandes variaciones en progreso social, ¿verdad? Entonces, una forma de decirlo, si uno quiere ver Suecia, que es el que tiene el progreso social más alto, o Suiza, que es el que tiene el ingreso per cápita más alto, inclusive comparado con Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Australia, Canadá, Japón, Francia, ¿verdad? Corea del Sur incluso, que estaba ahí a la par nuestra, de alguna forma, llegar a 30,000 parece ser algo así como un threshold, como una grada final donde uno alcanza el progreso social, donde ya la variación hacia el futuro va a ser relativamente poca. Y entonces se tiene que concentrar uno más bien en la variable de bienestar, de wellness, recreación, actividades para la población mayor, etcétera, ¿no? Y esos son hallazgos interesantes. No se preocupen por esto, ahí yo no pretendo que nadie lea nada. Esto es nada más para mostrar 2 cosas. En primer lugar, la distribución de colores. Esto es igual verde, amarillo y rojo, ¿verdad? Y obviamente hay una cantidad importantísima de rojo en los países más pobres, ¿verdad? Y en los países más retrasados, y muchísimo verde en los países más ricos. Pero es interesante que en la franja de en medio hay una gran variación de colores. Y entonces ahí debiera haber muchísimas políticas, muchísimas cosas que han funcionado en diversas naciones que debieran ser trasladables de unas a otras. Y esta variable que aparece completamente invertida, este componente de los 12, ¿verdad? Que está compuesto por 4 indicadores, es la sostenibilidad, la ecoeficiencia y la sostenibilidad ambiental. Obviamente estos países no es que sean muy ecoeficientes, es que tienen consumo per cápita muy bajo por su pobreza. Lo que sí es cierto es que aquí hay algunos países bastante eficientes y otros que son muy ineficientes en los altos niveles de ingreso. Entonces aquí también hay muchísimo que aprender en cómo desarrollarse. Entre comillas, aparentemente Suiza y Suecia tienen modelos de sostenibilidad y Canadá mucho más avanzados que Estados Unidos y Alemania, por poner un ejemplo. Entonces ahí hay otras cosas que es importante explorar. Esta curva, o esta recta más bien, aquí no salió una curva sino una recta, aunque obviamente la tiramos como recta, es el índice de progreso social y el índice de desarrollo humano. Y lo que vemos aquí es la gran correlación que existe. Nuestro ranking es prácticamente igual al índice de desarrollo humano. Entonces no es importante tanto nuestro ranking como el hecho de que al estar así de correlacionados y siendo el índice de desarrollo humano el estándar de medición que hoy se usa, pues podemos decir nuestra medición debe ser bastante correcta en general, si ese es el estándar por el que se está haciendo, excepto que les estamos ofreciendo 52 alternativas de política para afectar el bienestar y el progreso social. Y si eso lo juntamos con lo que acabo de hablar de los benchmarks y de las investigaciones que podemos hacer de cómo generar progreso social sin cambiar ingreso, pues entonces debiéramos empezar a ver cambios en progreso social más rápido de lo que el nivel de ingreso representa, cosa que el índice de desarrollo humano no propicia porque se concentra demasiada ponderación, demasiado de su peso en el ingreso per cápita.
Entonces, para terminar esta sección, los que quieran explorar esto a fondo, este es nuestro website, www.socialprogressimperative.org. Y realmente los invito a que lo exploren. Hay una riqueza de información bien profunda en el website. Se puede ver esto a nivel de indicadores, a nivel de países, a nivel de componentes, a nivel de dimensiones. Se pueden hacer mezclas, pueden tirar sus propias correlaciones, pueden hacer comparaciones entre países. En realidad es un website bastante dinámico. Ahora, es otra cosa fundamental acá. Nosotros no queremos una herramienta de medición pasiva. Queremos un proceso de gestión del cambio en el progreso social. Y por lo tanto, identificamos muy claramente nuestras audiencias objetivo, formuladores de política, organismos de desarrollo, corporaciones y sus directores, ¿verdad? Filantropía, responsabilidad social, las ONGs y los inversionistas de impacto. Pero más importante, estamos creando redes de contraparte en los 50 países. De hecho, en Latinoamérica ya estamos trabajando en Costa Rica, en Paraguay, en Perú, en Brasil. Y la idea, por ejemplo, la viceministra de Planificación, un día de estos tiene una reunión conmigo para ver cómo esto se incorpora. Con Varguitas en el Estado de la Nación ya hablamos y el Estado de la Nación lo va a incorporar dentro de sus mediciones. La idea es crear una dinámica para que esto se convierta en una herramienta activa, como hicimos en el pasado con el índice de competitividad económica. Entre el 96 y el 99, el Centro de Competitividad de INCAE lo promovió, desde entonces lo hemos medido, lo hemos divulgado, lo hemos entregado, lo hemos presentado, lo convertimos en una herramienta que utilizan CINDE, Procomer, las cámaras de industrias, las cámaras de comercio, las empresas competitivas para su planificación y su análisis de competitividad. Bueno, queremos hacer exactamente lo mismo con este índice y para eso la idea es tener organizaciones que nos ayuden a interpretar, contextualizar y difundir estos resultados, que nos ayuden a fortalecer las próximas versiones, haciéndonos ver necesidades, que nos ayuden a cabildear los cambios en el país y a proveer continuidad de esfuerzos. Esto no funciona de un año a otro. Para que veamos un cambio en progreso social vamos a necesitar trabajo de años. Y lo que queremos aquí es una alianza público-privada del Estado, de la sociedad civil, del sector productivo, igual que existe en competitividad, en progreso social, para que sigamos creciendo económicamente, pero que crezcamos aún más rápido en progreso social. Que volvamos a ser ese país que históricamente ha sido eficiente en convertir crecimiento económico en bienestar social. Entonces vamos al reporte de país de Costa Rica. El reporte de país, acá van a ver ustedes, tiene algunas dimensiones que vale la pena para mí resaltar. En primer lugar, ya dijimos que somos número 12 entre las 50 naciones de progreso social. Cuando nos comparamos con esas mismas 50 naciones, somos número 23 en ingreso per cápita. Eso ya nos empieza a mandar una señal positiva. Si nuestro progreso social está mucho mejor calificado que nuestro ingreso per cápita, pues significa que la economía ha logrado crear bienestar, eso que hemos venido diciendo. Ahora es interesante cuando vemos las dimensiones. La satisfacción de necesidades básicas, tenemos una clasificación de 19, en las bases de movilidad de 13 y en la generación de oportunidades para alcanzar el pleno potencial de 8. Entre comillas, lo contrario de lo que uno esperaría. Uno esperaría haber resuelto lo básico y estar complicado en lo más complejo. Pero fundamentalmente lo que eso significa, y que para mí es muy típico de la Costa Rica de los últimos 30 años, es que ha habido redistribución en favor de la clase media, inclusive de la clase pobre. Hay un estudio de Trejos y Alfaro de la Universidad Nacional, ya tiene sus añitos, pero su relevancia es innegable, que mostraba que cuando uno analizaba el despliegue de los programas sociales, solo el 11% de la inversión social le llegaba al 20% más pobre. Y el 68% de la inversión social le llegaba al segundo y tercer quintil, o sea, la población que estaba entre el 20 y el 60% más pobre.
Y el otro 21% le llegaba al siguiente 20% y al 20% más rico no le llegaba nada de esos programas sociales, como es debido, porque debe haber redistribución de los ricos a los pobres. Pero aquí había, los ricos tenían 0, la clase media más alta tenía 21%, el 20%, 21%, o sea, dólar por dólar. El siguiente 40% tenía 68% y el 20% más pobre solo 11%. O sea, estábamos redistribuyendo de los pobres hacia la clase media con los programas sociales. Eso se ha mejorado desde que esa medición fue hecha. Pero otra vez, porque los últimos años hayan sido un poquito mejores, no revierte lo que se había venido haciendo por ya un par de décadas. Y entonces el resultado es que los más pobres están peor atendidos que la clase media, que es aquella que ya está teniendo acceso a las oportunidades. Y esto se refleja muy bien acá. Esta es nuestra posición, ¿verdad? Y fundamentalmente vemos que nuestro rango entre oportunidad, el punto celeste de las necesidades básicas está aquí abajo del punto negro, y el punto anaranjado de las bases de movilidad está por debajo. Entonces, lo que nos dice aquí es que nuestra posición 12 es impulsada por un ranking muy alto en oportunidades, y el verde, no sé si ven un poquito de verde aquí abajo, y el verde y el anaranjado nos están retrasando en términos de nuestra posición. Y cuando nos comparamos con los países a nuestro alrededor, ¿verdad? Otra vez, cuando nos comparamos con los países a nuestro alrededor, lo que vemos es un rango más estrecho, ¿verdad? Y si vemos los países dentro de ese círculo, estaba viendo Corea yo, ¿verdad? Bueno, en todo caso ustedes me entienden. Ok, esto es índice de desarrollo humano, y esto es trágico, y esto es absolutamente trágico. En el año de 1996 nosotros alcanzamos la posición número 31 en el índice de desarrollo humano. Bajamos hasta la posición número 69 en el mundo en 2012 y rebotamos a la posición 62 al final del 2012. Mejoramos un poquito, pero el hecho es que estamos 100% abajo de nuestra posición del 96. Quiere decir que en estas últimas 2 décadas algo ha venido pasando que deteriora la calidad de nuestro desarrollo. Esa habilidad que teníamos de convertir el crecimiento económico en bienestar se ha deteriorado y debiéramos explorar por qué, y aquí lo vamos a hacer. Cuando ponemos esta curva, ¿verdad? La misma que veíamos antes, que muestra la eficiencia relativa de Costa Rica, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo se logró eso? ¿Cómo es que, a pesar de lo que estamos diciendo, que en los últimos años la redistribución no ha sido en favor de los pobres y los excluidos, que en los últimos años nos hemos deteriorado con respecto a nuestra posición más alta en desarrollo humano, cómo es que seguimos sosteniendo esta posición de privilegio donde junto con Filipinas parecemos ser el país más eficiente en convertir ingreso per cápita en bienestar social? Y tratemos de hacer el análisis desagregado. Estos son los 4 componentes de la satisfacción de necesidades básicas, y ahí lo que tenemos, por ejemplo, aquí está la línea del desempeño promedio del país, y fundamentalmente vemos la criminalidad percibida, dato de encuesta, estamos de número 16, eso está por encima del 12, o sea, es una variable que nos retrasa. En homicidio, en la tasa de homicidios, estamos de número 37 entre los 50. Y si bien es cierto, en este gobierno la tasa de homicidios se ha bajado, nuestro punto más alto fue en el 2009, que llegamos a 12.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, y ahora hemos logrado bajar otra vez a 9 homicidios por cada 100,000 habitantes. La verdad es que eso es el promedio mundial en la tasa de homicidios, ¿verdad? Mucho más alto que lo que debe tener un país con el nivel de prosperidad que nosotros tenemos. Tenemos una debilidad en acceso al saneamiento de aguas, ¿verdad? Y aquí los sistemas de alcantarillado, por ejemplo, Limón es una ciudad entera sin sistema de saneamiento, prácticamente, son tanques sépticos con todo lo que eso implica. Y tenemos un déficit importante y una calificación baja en la satisfacción con el estado general de las viviendas.
No es tanto un déficit de vivienda como que la calidad de las viviendas de la clase media y de la clase baja es deficiente, es pobre, ¿verdad? Uno, que la variación es muy chiquita y entonces no se me marcó, pero que yo quiero resaltar, dice aquí la profundidad del déficit de alimentos, y es una variable que está en negativo. Y aquí quiero poner uno de esos ejemplos de las cosas que han cambiado en nuestro país. Y que conste, en 1986 yo escribí casos en el INCAE y artículos en el periódico en contra de la forma en que se manejaban los subsidios agrícolas en el Consejo Nacional de la Producción. Era para mí una política de desarrollo productivo equivocada, pero el CNP tenía otra cara. El CNP garantizaba a través de sus estancos la distribución de una canasta básica a la gente que el IMAS le otorgaba una tarjeta, ¿verdad? Eso, cuando cerramos el CNP, está muy bien, acabamos con los subsidios agrícolas que no queríamos tener, dicho sea de paso, no se acabaron, ¿verdad? Nada más se los pasaron a la Corporación del Arroz y siguen los subsidios. Pero cerramos la institución que aseguraba que no hubiera un déficit alimentario. Entonces, ese déficit alimentario que está penitas en negativo, posiblemente lo veamos crecer porque el instrumento que teníamos para acabarlo se acabó dentro de la estructura del Estado. Y yo no estoy diciendo que abramos el CNP, estoy diciendo que tenemos que crear otro mecanismo para que la gente que tiene menos acceso, pues pueda llegar a alimentarse y a nutrirse en una forma adecuada. De todas maneras, a pesar de nuestra relativa fortaleza, la razón por la que somos 19 es porque tenemos un pequeño déficit acá, tenemos un déficit un poquito más grande en la percepción de criminalidad, en la tasa de homicidios, en el tratamiento de aguas y en la satisfacción con el estado de las viviendas. Cuando vemos las bases de movilidad, ¿verdad? Siempre tenemos, aquí la calificación es un poquito más alta, 54,9, pero tenemos déficits más marcados. El déficit más marcado que tenemos es obesidad, o sea que comemos mucho y comemos mal. En segundo lugar, tenemos el retiro, la utilización de aguas. Nosotros somos famosos porque nos reímos de los venezolanos. Como los venezolanos tienen un montón de gasolina, la venden baratísima y la desperdician. Bueno, es exactamente lo que hacemos nosotros con el agua. Nosotros tenemos un consumo per cápita de agua que es más parecido al de las naciones desarrolladas como Estados Unidos y Canadá, porque nosotros no cobramos el agua, lo que nos cobran en la tarifa es el uso de las tuberías de distribución nada más. Pero el agua es gratis en este país, no solo, la acabamos de convertir en un derecho, no nos pueden cortar el agua si no pagamos, entonces nos están dando el derecho a desperdiciar más todavía. Entonces, en el manejo del agua, en términos per cápita, tenemos una deficiencia importante, de la misma profundidad que el número de suscripciones en telefonía móvil. Esto se ha venido mejorando rápidamente con la competencia, pero para nuestro nivel de ingreso todavía tenemos mucho menos teléfonos per cápita de lo que tienen otras naciones similares. Y el que más nos debe preocupar, la tasa de participación en educación secundaria. Y van a ver que al final ese es nuestro déficit más importante, porque cuando lo descomponemos, realmente ese no se resuelve y ahí estamos de número 39 entre las 50 naciones. No solo estamos por encima de la posición 12, sino que estamos por encima de la posición 23. Estos déficits que estoy marcando, ¿verdad? 37, 34, 34 y 39, lo tenemos que comparar con el ranking de 12 en progreso social, donde uno esperaría que estuvieran todas nuestras variables, o como mínimo con el ranking de 23 en el ingreso per cápita, que es lo que uno se esperaría para una nación con nuestro nivel de ingreso. Pero en estas 4 variables estamos por debajo incluso de lo que nuestro nivel de ingreso indicaría. Y finalmente, tenemos acceso a red de cuidado, acceso a guarderías,
como un déficit por encima de 12, no por encima de 23, ahí estamos mejor que lo que el nivel de ingreso dicta, por debajo de lo que el nivel de progreso social indicaría. Nuestra peor variable, número 45, ¿verdad?, en respeto mostrado a las mujeres. Y ahí fundamentalmente lo que estamos diciendo es que la equidad de género, pese a los esfuerzos institucionales, todavía falla, y falla profundamente, es nuestra variable más débil de todas. Una posición de 20 por encima del 12 y muy cercana al ingreso en los derechos a la propiedad privada. Tenemos inseguridad en el manejo del registro. No es que las leyes estén mal, las leyes están bien redactadas, pero hemos perdido la seguridad jurídica en la propiedad. Y otra vez, el acceso a la educación superior, muy por encima de lo que el resto del progreso social pareciera indicar. De hecho, cuando sacamos todas las variables, fortalezas y debilidades, nuestras fortalezas son clarísimas. Somos, a pesar del problema del cuidado infantil, somos líderes en libertad personal y de escoger. Estamos de número 10 por encima del 12 en derechos individuales, de número 10 en equidad e inclusión por encima del 12, o sea, estas son fortalezas, de número 13 en salud y bienestar, prácticamente al nivel del progreso social y muy por encima de lo que nuestro nivel de desarrollo económico indicaría. Bastante bien en nutrición y salud básica, a pesar de que en la tasa de mortalidad maternal y en la tasa de mortalidad prenatal y en la tasa de mortalidad infantil no estamos al nivel del progreso social, sí por encima de lo que el ingreso per cápita dictaría. Pero lo más preocupante es que cuando venimos a ver nuestras variables más débiles, tasa de matrícula secundaria 39, tasa de matrícula primaria 32, promedio de escolaridad femenina 33 y tasa de alfabetización 20. O sea, el país de la educación está rezagado con respecto a su progreso social y su nivel de ingreso en educación. Y eso es grave, porque ese es el instrumento fundamental de la movilidad y la prosperidad. En el trato respetuoso de las mujeres, ya no digamos, en obesidad, un problema que quienes saben de esto, el problema de la obesidad, aparte de lo que le puede hacer a la autoestima y todo ese cuento que es en lo que se preocupa los que somos un poquito más ricos y obesos, ¿verdad? Pero en realidad es un problema de salud. La obesidad genera un deterioro general de la salud que le cuesta una fortuna al país en el sistema de seguridad social. Y la profundidad del déficit alimentario, ¿verdad? Un poquito sorprendente, pero sin embargo significativo. Dicho sea de paso, la diferencia entre el 27 y el 19 es porque hay un empate entre todas esas naciones. La posición en que aparece Costa Rica es 27. Técnicamente uno podría decir que es número 19 en esa variable porque está empatada con las demás. Entonces, otra vez, cuando venimos a ver el caso de Costa Rica, ¿verdad? Un país muy cerrado, sus tres variables están muy cerca del promedio, pero cuando hacemos la desagregación por indicadores, nos da una variedad y nos indica con mucha claridad dónde debemos estar preocupados. Educación, mujeres, obesidad, profundidad del déficit alimentario. Y si lo desagregamos un poquito más, ¿verdad? Yéndonos un paso hacia atrás, le agregamos la red de cuidado, le agregamos los derechos de propiedad, le agregamos la educación superior, y la verdad es que si uno ve las prioridades de este gobierno, educación, red de cuidado, en realidad no se hizo un mal diagnóstico al inicio del gobierno, se estaban tratando de atender los problemas que eran, ¿verdad? No hemos sido muy eficaces en hacerlo en general, pero aparentemente el índice hace una buena identificación de cuáles son las variables problemáticas. Ahora, ¿qué explica la parte buena? ¿Por qué es Costa Rica número 12 en progreso social? ¿Verdad? A pesar de que la conferencia suena crítica, no podemos perder de vista que todavía en la foto de este año, junto con Filipinas, somos el país más eficiente históricamente, ¿verdad? En la acumulación histórica, en convertir nuestro ingreso en bienestar.
Y pónganse a pensar, ¿verdad? Independientemente del deterioro en educación, hay que irse hasta 1870 o hasta 1881 en términos de implementación efectiva para encontrar la educación primaria obligatoria y gratuita. Esto tiene siglo y medio, ¿verdad?, de estarse dando, y eso es importantísimo en la acumulación. El Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad?, una organización para la protección de la infancia desvalida, decía en su documento original, 1929. El segundo institución equivalente al Patronato Nacional de Infancia en Latinoamérica es de la década del 60. Literalmente décadas después. Los famosos logros del doctor Calderón, de Monseñor Sanabria y Manuel Mora, la caja del seguro, el sistema de pensiones, el código de trabajo, ciertamente un mecanismo de creación de bienestar, de acceso a la salud, que sí, ahora le dan cita a uno para el 2015, sí, hay que irse a las 4 de la mañana, le vais, pero la verdad es que en las 7 décadas de existencia han sido un pilar de la generación de salud y bienestar, de longevidad en este país. El ICE, que francamente hoy yo, y me imagino que muchos otros, criticamos en muchas dimensiones, el ICE de don Jorge Manuel Dengo en la década de los 50 fue para electrificación con fines productivos y sociales. Y si en este país hablamos de una cobertura de electrificación doméstica que supera el 90%, es por ese ICE de aquel entonces. Si aquí vamos a cualquier pueblo, en cualquier playa, nos encontrábamos, ya no hace falta, pero nos encontrábamos un teléfono público de monedas y después un teléfono público de tarjetas del cual uno se podía comunicar. Eso era parte del acceso a la información y del progreso social. La nacionalización bancaria, otra vez, con todo lo que uno le pueda criticar a la ineficiencia de los bancos, al margen de intermediación, a todo lo que ustedes quieran, la verdad es que la tasa de bancarización de la población en este país es mucho más alta que lo que el nivel de ingreso per cápita indicaría. Acueductos y alcantarillados, es cierto, no hay saneamiento de aguas, pero ciertamente la construcción de acueductos y azadas a lo largo y ancho del país le ha dado agua potable a una gran mayoría de la población. Y si hay algo que incide en la salud y el bienestar es el acceso al agua potable. Una cosa tan sencilla, ejemplo, el hospital de niños, el hospital geriátrico, la maternidad. Ustedes saben que todavía a la fecha tenemos el único hospital de niños y el único hospital geriátrico de Centroamérica. Y uno, en el caso geriátrico, de solo 4 en América Latina y de solo 4 en hospital de niños. Hay alas de pediatría, hay alas de geriatría, pero el tener un hospital completo no solo genera una institución dedicada, sino que genera muchos médicos que se especializan profundamente, lo cual resulta en reducción de tasas de mortalidad, en longevidad creciente. El Instituto Nacional de Aprendizaje, ¿verdad?, en la década de los 60, ciertamente un instrumento de movilidad social técnica, no ha sido lo que todos hubiéramos querido, pero tampoco podemos descontar su impacto en la movilidad social y laboral. El Instituto Mixto de Ayuda Social, que hoy de repente le decimos el Ministerio Social, la pura y limpia verdad es que fundado en el 71, precede al Fondo de Inversión Social del Salvador, que fue el segundo de la región, por 17 años. Eso es visión social. Y el FODESAF, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, es de 1973, recibiendo un porcentaje enorme de la planilla de este país para crear los fondos por medio de los cuales se iba a financiar el desarrollo social del país. Y a la fecha existe. Que hay 44 programas en 22 instituciones y no son lo más eficiente, totalmente de acuerdo. Pero la verdad es que aunque sea por acumulación de esfuerzos, hemos logrado que una buena parte de ese crecimiento económico se convierta en bienestar social. Recientemente, el Instituto Nacional de la Mujer, organizaciones sin fines de lucro que lo complementan, debiéramos empezar a ver, ojalá, una variación en la variable que tenemos peor, que es el respeto hacia las mujeres.
Pero el hecho es que este país ha instrumentado su política social. Muchas de estas cosas están obsoletas, ya no tienen sentido, son instituciones que les pasó su momento y que tienen que ser redefinidas en su estrategia y enfoques. Pero si tenemos que explicar por qué somos número 12 en ese ranking, esas son las razones, junto con estas otras dos que son fundamentales. La abolición del ejército, que no solo es la liberación de un pequeño porcentaje del presupuesto nacional. Acuérdense que Costa Rica nunca tuvo un ejército fuerte, no era como que el ejército nos iba a quebrar. Si hubiera sido fuerte no lo hubiéramos podido abolir, esa es la verdad. Pero el hecho es que abolimos el ejército y eso libera un porcentaje de recursos, lo que hoy nos encanta llamar los dividendos de la paz, que no es tanto si el ejército consumía un porcentaje alto del PIB o no. Es el no contar con el estamento militar nos ha evitado en momentos de la historia reciente, por ejemplo los conflictos centroamericanos de finales de los 70s y 80s, ya me imagino a los generales costarricenses comprando aviones para defenderse y disparates por el estilo. Evitamos todo eso. Y lo que es más, el no tener una institución castrense realmente nos abrió las puertas a otra forma y a otra visión del desarrollo. Y finalmente, y para mí lo más importante, cuando uno sale de San José, ¿verdad? Y uno agarra, qué sé yo, la carretera Bernardo Soto, y uno pasa a Grecia y sube a Grecia y ve aquel cantón, el más limpio del país, con una prosperidad increíble, y después sale y se mete en Palmares y pasa por Naranjo y llega a San Ramón y se mete por la carretera atrás y sube a Zarcero y llega a Ciudad Quesada, para poner una ruta linda. Si uno se pone a analizar las casitas de la clase media rural de este país y lo que significó en su desarrollo el movimiento cooperativo, no hay duda alguna. No sé cuál es la cifra hoy, pero cuando el INCAE tuvo su programa de cooperativas a principios de los 90s, el 11% de los costarricenses pertenecían o habían pertenecido a una cooperativa. Y eso se había convertido en un instrumento fundamental de la distribución de la riqueza y el bienestar. Y lo que es más, don Alberto Martén, allá cuando entre el 48 y el 49, diseñó el movimiento solidarista costarricense. Yo creo, posiblemente él sí lo vio, porque obviamente era un visionario, pero yo creo que hasta ahora, cuando uno ve estas cosas, estos índices, empieza uno a entender la magnitud de su obra. Lo que hemos hecho es, con financiamiento que viene del sector laboral y de la empresa privada, en factor de un sector laboral privado que se presta para vivienda, que se presta para transporte, que se presta para capacitación, para educación de los hijos, para problemas de salud, para consumo cuando esto es necesario, ha levantado el nivel de bienestar en esa población laboral mucho más que lo que se hubiera logrado a través del simple salario, por muy bueno que este fuera en términos del crecimiento económico. Entonces, la instrumentación del cooperativismo y el solidarismo han sido dos pilares fundamentales del progreso social de este país por los últimos 60 años. Y eso hace que, independientemente de los problemas que tenemos ahora, que vemos caer el índice de desarrollo humano, que yo les puedo decir que algunas de esas instituciones han caído en la obsolescencia, no así el solidarismo y el cooperativismo, dicho sea de paso. La verdad es que después de hacer todo este análisis, yo puedo decir con confianza que sí, que efectivamente Costa Rica fue muy eficiente en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en convertir su prosperidad económica en progreso social. Y que ojalá aprendamos las lecciones necesarias de eso para volverlo a hacer. Nosotros tenemos todo para crecer aquí al 8, 9, 10% y debiéramos hacerlo. Debiéramos activar la maquinaria de la inversión, de la infraestructura, de la construcción de escuelas técnicas, del fortalecimiento del INA, de las cosas que necesitamos mejorar hoy para darle fuerza a nuestro crecimiento económico, sin perder de vista que con la misma fuerza que hicimos antes debemos instrumentar el convertir ese crecimiento de nuestra riqueza en un mucho mayor progreso social, por supuesto en favor de quienes menos tienen,
porque como vimos, la forma como hemos instrumentado el país en las últimas décadas, desafortunadamente favorecen a la clase media sobre la clase verdaderamente pobre en la distribución de los recursos. Muchas gracias.